bienvenidos a todos a la el segundo domingo de Medio Ambiente, una iniciativa que empezamos hace cosa de un mes o así. Y bueno, pues la primera charla fue sobre la reforma de la PAC. Esta vez tocaba algo más energético, como los residuos nucleares, y entonces la charla que nos van a dar tanto Fernando Palacios, que es él, como Rodrigo Guidú, pues va a ser sobre residuos nucleares y nucleares. Muchas gracias. Bueno, vale. Yo lo primero que quería comentar para clarificar un poco el tema, que bueno, seguramente todos sabemos lo que son, pero los residuos radiactivos, ¿no? O sea, intentar dar una definición. Entonces, los residuos radiactivos son todas aquellas sustancias que pueden ser sólidas, líquidas o gaseosas que emiten radiación. Radiación beta, alfa, beta o gamma, ¿no? Y además sustancias, que por eso son residuos, ¿no? Que no, en principio no se van a volver a utilizar para procesos industriales, sanitarios u otros, ¿no? Entonces, los residuos radiactivos se clasifican en dos tipos, ¿no? En dos grandes bloques. Residuos de baja y media actividad, que serían residuos que tienen porcentajes no demasiado altos de radionucleidos y con un tiempo de vida media inferior normalmente a los 30 años, normalmente se considera. Eso significa, o sea, que el tiempo de vida media sea de 30 años, significa que en 30 años decae a la mitad la tasa de desintegración radiactiva y por lo tanto la tasa de radioactividad, ¿no? Lo cual significa que no, a los 30 años no dejan de ser peligrosos, sino que pueden tardar pues, cientos de años, 100, 150 años, en dejar de ser peligrosos para la gente, ¿no? Para las personas y para el medio ambiente. Y luego estarían los residuos de alta actividad, que son residuos que tienen o tasas mayores, porcentajes mayores de emisores de vida corta o también porcentajes de radionucleidos que tienen vidas muy largas, ¿no? Y que principalmente provienen de la industria nuclear, de la generación de energía a partir de material nuclear, ¿no? Principalmente, o sea, serían los provenientes de las centrales nucleares y que sobre todo lo que tiene una central nuclear típica de uranio, pues tiene la mayor parte es uranio 238 y parte de uranio 235 que no se ha fisionado durante el proceso de quemado, pues no se prolonga durante 2 o 3 años como mucho el proceso de tenerlo en el reactor, ¿no? Entonces queda algo de uranio 235 que es el uranio fisible. Y parte de, bueno, luego hay actínidos y otros productos de la fisión y entre ellos un 1% aproximadamente de plutonio 239 que tiene una vida media de desintegración de 24.000 años. Eso significa que son residuos activos durante cientos de miles de años, ¿no? Y para los que hay que encontrar una solución que debería ser la menos mala, ¿no? Solución buena no hay, lo que hay que pensar es cuál es la menos mala. Entonces, dicho esto, estaba leyendo justamente esta mañana un símil, ¿no? Si tú tienes en tu casa una bañera que se está llenando y que va a desbordarse, lo más sensato es cerrar el grifo y luego empezar a achicar agua. No tiene mucho sentido empezar a achicar agua sin cerrar el grifo, porque es un continuo flujo de agua, en este caso residuos radiactivos, y que no tenemos, como he dicho antes, una solución buena, ¿no? De momento. ¿Qué se está haciendo ahora con los residuos nucleares? Voy a centrarme en los de alta actividad, ¿no? Los de baja actividad provendrían de industrias del sector sanitario, donde se utilizan muchas veces trazadores radiactivos, etc.
y también gran parte de residuos provenientes de centrales nucleares, pero que no están altamente activados, ¿no? Provienen del desmantelamiento y también de la operación normal de las centrales nucleares. Esto se está almacenando en el Cabril, en Córdoba, en un almacén que en principio tendría una vida hasta 2030, creo recordar que es. Ahora mismo, ¿qué se está haciendo en las centrales nucleares con los residuos? Pues se están almacenando en piscinas. En cada reactor nuclear hay una piscina donde se van almacenando esos residuos. Hace unos años, Enresa, que es la empresa que gestiona los residuos nucleares en España, Enresa, las nucleares, lo que hicieron fue cambiar los bastidores de las piscinas. Se estaban saturando las piscinas, no cabían más residuos, y se cambiaron los bastidores donde se van almacenando esos residuos para, digamos, compactarlos más. O sea, unos bastidores que permitían un mayor aprovechamiento, un mejor aprovechamiento del espacio de las piscinas. De modo que ahora hay algunas de estas que tienen unos años de saturación en torno a 2020 o así, pero hay otras muchas que o ya se han saturado o están muy próximas a saturarse. Por ejemplo, las piscinas de ASCO 1 creo que se saturan en 2013 y la ASCO 2 en 2015, o al revés, no recuerdo exactamente. Aparte de las piscinas son necesarias por una razón. Los residuos radiactivos de alta actividad generan mucho calor como consecuencia de la radiactividad que tienen. Entonces ese calor tiene que disiparse de alguna manera. La mejor manera es en agua. El agua tiene un calor específico alto y entonces ayuda a disipar el calor mucho mejor que el aire, ¿no? Además el agua, y esto es un pequeño problema que tiene el almacén temporal centralizado que se está pensando que sería en seco, el agua, a diferencia del aire, por esa mayor conductividad térmica que tiene, ayuda a estabilizar la temperatura en los elementos radiactivos. Entonces, una vez que salen del reactor nuclear, es imprescindible tener los residuos en agua durante unos años para que baje la temperatura. Una vez que baja la temperatura se pueden extraer y se pueden almacenar en seco. Ahora mismo, por ejemplo, en España hay dos ATIs, dos almacenes temporales individualizados en seco. Uno sería el de Trillo, que entró en funcionamiento creo que en 2002, y otro sería el de José Cabrera, el de Zorita. Zorita es una central que ya está en desmantelamiento. El ATI de Zorita empezó a funcionar en 2008, y ya están todos los residuos que se han sacado del reactor, están ya en este ATI. Estos ATIs básicamente son losas de hormigón de 50-60 centímetros de espesor sobre las que se colocan bidones metálicos en los que están metidos los residuos radiactivos, ¿no? Y ahí se pueden almacenar durante un tiempo, durante unas décadas. Pero la solución a los residuos podría pasar de forma temporal por estos almacenes temporales individualizados, uno para cada central o para cada reactor, o por la solución de gestionarlos centralizadamente, ¿no? El ATC, almacén temporal centralizado, que básicamente es lo mismo. Lo que pasa es que ahora mismo están en superficie, o sea, son losas de hormigón que están en superficie. Si cualquiera que vaya a irse una vuelta por Zorita, pues puede ver el ATC, ¿no? Puede ver esa losa de hormigón con esos bidones metálicos en la superficie. El ATC estaría semienterrado y se almacenarían bajo la superficie, aunque a muy poca profundidad, ¿no? Y la solución definitiva, o una de las soluciones definitivas que se barajan, sería el almacenamiento geológico profundo, AGP. Sería almacenar los residuos a unos 500 metros de profundidad en sitios donde haya formaciones geológicas estables, que no tenga movimientos sísmicos, que no haya infiltraciones, etcétera, etcétera, y almacenarlos ahí. ¿Qué ventajas tiene almacenarlos bajo tierra a 500 metros de profundidad? Pues que son menos vulnerables, por ejemplo, a ataques terroristas.
¿Qué desventajas tiene? Pues que son más difíciles, es más difícil mantener un control exhaustivo sobre los residuos, ¿no? Tenerlos en superficie o enterrados a muy poca profundidad, pues tiene la ventaja de que es fácil realizar inspecciones y tener una vigilancia constante sobre los residuos, ¿no? Y quería hacer una puntualización, y es que, vale, residuos radiactivos, pero ¿qué tienen de malo los residuos radiactivos? Lo malo que tienen los residuos radiactivos es que la radiactividad mata. Ese es el problema, son lo que se llama radiaciones ionizantes, en contraposición a otras radiaciones que se llaman radiaciones no ionizantes. Las radiaciones de las antenas de telefonía móvil o de torres de alta tensión, por ejemplo, estarían englobadas en lo que se llaman radiaciones no ionizantes. Es decir, no tienen la energía suficiente para ionizar los átomos, los electrones de la corteza de los átomos, de forma que es difícil que hagan, por ejemplo, que haya mutaciones genéticas. Sin embargo, con las radiaciones ionizantes tienen una mayor energía, sí que son capaces de ionizar esos átomos y es muy fácil que se generen mutaciones genéticas en los seres vivos, ¿no? ¿Puedo preguntar, o no sé si luego... ¿Sí? Y toda esta historia que hay con el tema de las antenas, de ¿cómo se llama?, de teléfonos y tal, que ha habido como mucha controversia, ¿no? Que hay gente que dicen que sí, que son cancerígenas y todo esto. ¿Tú piensas que no? Yo creo que no hay estudios suficientes para asegurar ni una cosa ni la contraria. Es decir, y pasa también muchas veces con las instalaciones nucleares, ¿eh? Unos estudios que puedan decir que sí que algo afecta o no afecta a la salud son estudios epidemiológicos. Tienes que hacer estudios sobre una base de población muy amplia, contrastando con los resultados previos y resultados posteriores a la implantación de una determinada instalación o con poblaciones que están afectadas y otras que no, y requieren primero una voluntad de realizar estos estudios epidemiológicos y financiación. Y no hay voluntad, básicamente, ¿no?, para realizarlo, porque la financiación tampoco es que sean miles de millones de euros que se gastan en otras cosas, ¿no? Lo que no hay es voluntad muchas veces por temor probablemente a los resultados que puedan desprenderse, ¿no? Y centrales eléctricas también, por ejemplo, una central eléctrica, tú vives al lado de una central eléctrica con sus torreones y tal, ¿eso tampoco está estudiado? De que sí, está seguro que a mí me parece blanco y en botella. Sí. Toda la normativa está basada en estudios muy poco profundos que se venían desarrollando hasta principios de esta década, pero hay bastantes estudios muy novedosos para todos los tipos de contaminación de campos eléctricos de los últimos 3 años que establecen criterios completamente diferentes de seguridad. Lo que pasa es que todavía no se han incorporado a la normativa, pero hay estudios no hechos en España, porque en España no hay investigación apenas, sobre todo en los campos conflictivos, pero hay documentación muy interesante que establece que hay que tomar medidas de seguridad muy diferentes de las que se han tomado hasta ahora. Sí, y yo aquí también apelaría a lo que es el principio de precaución. O sea, si hay algo que puede tener pinta de que es inseguro, pero aunque no lo sabes con certeza, lo lógico es ser precavido y decir, bueno, vamos a aislar esto, vamos a minimizarlo, y cuando tengamos la certeza absoluta de que no constituye un riesgo aceptable, pues no vamos a desarrollarlo, porque evidentemente además son efectos a muy largo plazo o a medio y largo plazo. Entonces, en 5 años probablemente no vas a tener resultados certeros, ¿no?, de si una cosa afecta o no afecta. Igual te das cuenta después de 20 años de que esté la cosa en marcha, ¿no? Sí, perdona, si queréis un día damos una charla poniendo de relieve los resultados de todos estos estudios nuevos. Porque, por ejemplo, establecen que no debe haber residencia humana a menos de, en los tendidos de 500 megavoltios, que por ejemplo es el que viene de las centrales nucleares de Guadalajara y que alimenta Madrid. No debe haber en esos tendidos, en esos casos, población a menos de 200 metros. Y hay bastante gente viviendo a menos de 200 metros, con lo cual ahora mismo ya esas situaciones son inviables, porque
producen afecciones muy importantes a la salud de las personas. Y está demostrado ya, Sí. está demostrado. Vale, entonces, siguiendo con el tema de los residuos radiactivos, por poner la situación en España ahora mismo hay unos 4.000 toneladas de residuos de alta actividad provenientes de los reactores nucleares. Cada año se generan 150 toneladas nuevas y el ATC, el almacén temporal centralizado, que se pretende instalar en Cuenca, en Villar de Cañas. Hoy había una marcha, de hecho, a Villar de Cañas contra el cementerio nuclear. Tiene una capacidad prevista para 6.700 toneladas. 6.700 toneladas. Pero es ampliable. Lo cual, o sea, quiero decir, permite que se alargue la vida de las centrales. Los residuos, o sea, por completar un poco el panorama de cómo están los residuos en España. Hasta el año 98, los residuos que se generaron en Garoña y en Zorita se mandaron a Gran Bretaña para su reprocesado, que luego diré lo que es. A partir del 98 se almacenan en España. En Vandellós 1 sufrió un incendio y esta central operaba con una tecnología diferente al resto y no había tecnología en España para almacenar los residuos, con lo cual se mandaron a Francia para su reprocesado. Se reprocesó el combustible nuclear, pero había otros elementos como el grafito de las barras de control u otros elementos líquidos que se vitrificaron y que están almacenados en Francia hasta que puedan ser devueltos a España. Y quería comentar también que desde el año 2010 se le paga a Francia un canon de 60.000 euros diarios por tener esos residuos ahí. O sea, el acuerdo era tenerlos hasta 2010 y si no nos los traíamos en 2010, pagarles este canon. Este canon, cuando nos traigamos los residuos, se nos devolverá, descontando la parte que sea la parte proporcional para que hayan incurrido en gastos de la gestión de esos residuos. El reprocesado, que he hablado de él. ¿Qué es el reprocesado? Pues el reprocesado es coger el combustible gastado y separarlo mediante métodos químicos, separar el plutonio, el uranio, que pueden ser aprovechados de nuevo, bien en centrales nucleares o bien también para la industria armamentística. Y esto es un poco lo peligroso del reprocesado, ¿no? Que de alguna forma tiene uso militar también. Y por otra parte hay otra tecnología que también se está investigando y se dice que puede ser lo que ayude a gestionar los residuos, que sería la transmutación. La transmutación significa aplicar métodos, digamos, de romper los átomos de uranio o plutonio en elementos más pequeños que tengan, o sea, que siguen siendo radiactivos, pero que tienen una vida media más corta, con lo cual ayudaría a esa gestión, ¿no? Pero seguirían siendo radiactivos y peligrosos, ¿no? Y estamos hablando de bien cientos de años, cuando no miles de años o cientos de miles de años. O sea, no hay nadie que pueda asegurar, o sea, el gran problema de los residuos de alta actividad es que no hay nadie que pueda asegurar que dentro de varios miles de años, y mucho menos cientos de miles de años, una zona siga siendo geológicamente estable o que la sociedad humana sea capaz de gestionar eso. O sea, no sabemos lo que va a pasar dentro de miles de años, cómo vamos a estar, si vamos a estar pegándonos unos contra otros o qué condiciones sociales, democráticas, políticas va a haber, ¿no? De aquí a 50 o 100 años. O sea que eso es un poco la gran incógnita que hay, la gran dificultad, ¿no? de hacer esto. Y por último ya añadir que ahora mismo en España los fondos que hay para gestionar los residuos hasta el año desde el 98 hasta el 2005 se estuvieron
se estuvo recaudando dinero de la factura de la luz, dinero que pagaban todos los consumidores a través de la factura eléctrica. Desde el año 2005 son las centrales nucleares las que aportan por cada kilovatio hora una cantidad determinada para la gestión de los residuos. Todo ese dinero va a parar a Enresa, la empresa nacional que se encarga de gestionar los residuos radiactivos, pero si echamos cuentas, pues las 3/4 partes o las 4/5 partes de ese dinero ahora mismo no lo han puesto las centrales nucleares, sino que lo han puesto los consumidores a través del recibo, ¿no? Y hay, según he estado viendo por ahí, como 1.800 millones de euros destinados a eso. Para que nos hagamos una idea, el ATC costaría unos 700 millones de euros más 6 millones de euros que se darían al municipio, en este caso a Villar de Cañas, si finalmente se instala allí, y a los municipios colindantes, ¿no? Entonces, digamos, lo que está por ver es si ese dinero que se va recaudando o que ya está recaudado sirve para tener una solución definitiva, porque el ATC está diseñado en principio para 60 años que se podrían prolongar por otros 100, o sea, hasta 100 años, pero eso no es una solución definitiva. Entonces estaría por cuantificar quizás cuánto costaría esa solución definitiva, ¿no? Y yo ya no voy a decir Vitrificación, nada, que has dicho antes, vitrificación, ¿qué es lo que es? La vitrificación es pues esos residuos que a veces son líquidos o tal, meterlos en vidrio para que quede algo sólido que puedas manejar. ¿Lo de los 100 años es por algo en concreto o es porque el hormigón a partir de los 100 años no se sabe si se queda como está o su poder de construcción disminuye? Pues más que el hormigón, yo creo que son los propios tanques, porque dentro del ATC, o sea, el ATC tiene paredes de hormigón muy grandes, no muy anchas, pero luego los residuos están metidos en tanques metálicos, en bidones metálicos. Entonces, incluso hay algún estudio que dice que dentro de los propios bidones están metidos en varillas, ¿no? Bueno, en las propias varillas de los elementos combustibles, tal cual se meten en los reactores nucleares, eso va metido en los tanques. Esas varillas pueden tener microfisuras y esas microfisuras se pueden acrecentar con el paso de los años el calor y la radiactividad, ¿vale? Y sobre todo debido a que al estar almacenados en seco, como comentaba antes, si estuvieran en agua, el agua ayuda a homogeneizar la temperatura en todo el elemento combustible, pero el aire no. Es fácil que haya diferencias de temperatura entre unas partes y otras. Y esas diferencias de temperatura, esas diferencias de dilatación, puede hacer que esas microfisuras se agranden, ¿no? Para que os hagáis una idea, el ATC, tal y como está diseñado, después de tener los residuos en piscinas unos años enfriándose y una vez que los sacas en seco y los almacenas ahí, tendría una temperatura de 400 grados. La temperatura en la estancia donde están los residuos metidos en contenedores sería de 400 grados centígrados. Habría una ventilación natural por convección que mantendría esa temperatura estable a 400 grados. Entonces, claro, esas temperaturas medias altas, junto con la radiactividad y el desfase que puede haber de temperaturas de unas partes a otras, pues entonces, ¿qué puede pasar? Que dentro de 50 o 60 años, cuando abras aquello, te encuentres que las varillas se han roto y los elementos combustibles están en el suelo del bidón desperdigados. Entonces, digamos, por eso es importante tener una vigilancia continua y probablemente a lo mejor incluso, o sea, cambiarlos, pero es que no hay una tecnología demasiado, o sea, es todo complicado, ¿no? Yo estuve visitando la central de Zorita, nos estuvieron explicando los técnicos de Enresa pues cómo la estaban desmantelando. Es una pasada, o sea, tú ves los muros tremendos de hormigón y los están cortando a cachitos con sierras con fibra de vidrio. O sea, es un proceso laborioso y luego todo eso lo tienen que manejar, sobre todo los elementos que están irradiados
altamente, por ejemplo, la vasija del reactor y los internos, lo que se llaman los internos del reactor, todo lo que ha estado en contacto con agua y elementos altamente radiactivos, ahora mismo está metido ahí. Todo eso se tiene que manejar a distancia. Se tiene que manejar a distancia con grúas, con pasarelas o sea, va prácticamente robotizado. Y en el ATC será así, o sea, en el ATC llegarán los residuos en contenedores por una parte y a partir de ahí se abren con grúas, con todo sellado, se extraen los elementos, se guardan en otros bidones, todo esto a distancia, ¿no? Este también es un poco uno de los peligros, ¿no? Aparte del transporte, uno de los peligros es que durante la manipulación pues puede haber algo que pueda fallar, ¿no? Esperemos que no. Pero, quiero decir, trabajar con material radiactivo de alta actividad es peligroso y es complicado. Bueno, pues yo creo que en España, en las cuestiones de residuos radiactivos y residuos nucleares, estamos muy atrasados en cuanto a las políticas públicas para la gestión de los residuos. No estamos muy atrasados en cuanto a que parece que estamos haciendo bien los deberes para atender en las circunstancias actuales los problemas más urgentes. Pero sí, en cuanto a incorporar criterios que permitan innovar en los sistemas, en eso sí estamos muy atrasados. Yo no tengo la presentación depurada, os voy a hablar a grosso modo de los problemas, porque lo que me interesa es preparar una presentación que se pueda publicar sobre estos problemas que en España no están siendo considerados, que son básicamente dos. Por un lado, la participación pública en las decisiones sobre la gestión de los residuos de alta actividad y también de los residuos de baja actividad, y por otro lado los nuevos criterios sobre almacenamiento de residuos que no pasan porque cada país tenga una piscina en cada central o tenga varios depósitos temporales distribuidos por la geografía del país, sino que pasan por depósitos multinacionales o regionales. España no está participando de ninguna manera en ninguno de los dos aspectos. Ni le interesa la participación pública y todas las decisiones se hacen de arriba abajo y se imponen a los ciudadanos, que somos los que pagamos a esas élites que toman las decisiones y que no nos dejan participar en las decisiones. Y por otro lado, no se está participando en ningún programa, que hay varios y que llevan ya 10 años en funcionamiento, sobre depósitos multinacionales o regionales. Bien, respecto al primer aspecto, que es la participación pública, voy a ir citando una serie de documentos y los puedo ir pasando para que los veáis. Tenemos una nueva directiva en el 2011 del Euratom, que establece un marco comunitario en la Unión Europea sobre la responsabilidad y la gestión segura del combustible gastado y de la basura radioactiva. Bien, en esta directiva, que se publica el 2 de agosto del 2011, a la vez que España publica la Ley Estatal de Residuos del 2011, en esta directiva se establece en el artículo 10 todos los criterios de transparencia, es decir, que tiene que haber participación pública en todos los países de la Unión Europea en materia de gestión
de combustible gastado y de basura radioactiva. Sin embargo, España en ese momento publica la Ley Estatal de Residuos y Suelos Contaminados y excluye el combustible gastado, el combustible nuclear gastado y los residuos radioactivos de la participación pública, lo cual a mí no me parece ético, porque en ese momento ya se sabe que se publica esta directiva y por lo tanto se tiene que tener en consideración en las leyes nacionales. Entonces España excluye esos residuos, también excluye otros como los animales de riesgo, en los residuos de los animales de riesgo, en caso de que no haya tratamientos de valorización energética, que sí se están haciendo en algunos casos porque se extraen las grasas, y en otros tipos de residuos. Bien, a mí no me parece bien que ya España, sabiendo que se publica esta directiva en julio del 2011, en ese mismo momento excluya de la Ley Estatal de Residuos la participación pública en los temas de residuos nucleares. Y lo que dice el artículo 10 de esta directiva es que los Estados miembros deben asegurar que se aporte la necesaria información sobre la gestión del combustible gastado y de la basura radioactiva a todos los trabajadores que trabajan en las instalaciones y al público en general. Y luego dice que los Estados miembros deben asegurar que al público se le den las oportunidades necesarias para participar efectivamente en el proceso de toma de decisión en relación al combustible nuclear gastado y a la gestión del combustible nuclear y de la basura radioactiva. Por lo tanto, esto hay que tenerlo en cuenta porque esta directiva tiene que ser traspuesta a la normativa española antes de el día 23 de agosto de 2013, es decir, dentro de un año y pocos meses. ¿De acuerdo? Esta directiva es efectiva a nivel de la Unión Europea a partir del 2 de agosto del 2011. Por lo tanto, España, el año que viene, casi dentro de un año, un poco más dentro de un año, tiene que tener una ley estatal que transcriba esta directiva y que haga y que facilite que los ciudadanos podamos participar en los procesos de toma de decisión, algo que ahora mismo están negando a la ciudadanía española. Luego me devolvéis los documentos, por favor. Bien. Los depósitos temporales, como su palabra indica, son temporales. El objetivo final es almacenar todo el combustible gastado y gran parte de la basura radioactiva en depósitos en profundidad, hay varias propuestas entre 300 y 500 metros aproximadamente. Se buscan unas condiciones idóneas para estos depósitos en profundidad que, por ejemplo, que tengan rocas cristalinas, el sustrato sea de rocas cristalinas como el granito, gneiss o rocas volcánicas, o que sean rocas arcillosas, o que sean formaciones en las que se han evaporado los constituyentes, como normalmente camas salinas, que no deben tener en absoluto filtraciones de agua. Bien. Aquí en este trabajo, que es muy interesante, se establecen una serie de criterios para los depósitos en profundidad, pero dice algo que a mí no me gusta. Los depósitos en profundidad los concibe como unas instalaciones donde lo que se pretende es contener la radioactividad de los residuos en el primer milenio o en los primeros milenios, pero luego, que es cuando más peligrosidad hay, pero luego lo que concibe es que haya una dilución de esa radioactividad en el entorno, de manera que a lo largo del tiempo se convierta en una situación similar a la de que hay en una zona, por ejemplo, donde hay una mina de uranio. Es decir, que se estabiliza la radioactividad, y a mí esa situación no me gusta, porque lo lógico no es que haya un depósito en profundidad donde se contienen
el efecto de los residuos durante los primeros milenios y luego se abandona, sino que lo que podamos hacer los humanos es controlar eso para que en algún momento, cuando tengamos la tecnología, o podamos destruir esos residuos o los podamos reciclar o transformar en otra cosa, siempre y cuando eso no dé una continuidad a la energía nuclear. Pero yo en principio no estoy muy de acuerdo en que esos depósitos a largo plazo sean para que algún día eso acabe por destruirse de manera natural, porque estamos poniendo en riesgo a futuras generaciones, porque hay pocos sitios donde que reúnen las condiciones. Los ingleses han identificado 5 sitios en el mundo, uno en China, otro en Rusia, otro en Sudáfrica, otro en Australia, y 5 sitios en el mundo que reúnen condiciones donde no hay actividad sísmica durante los últimos milenios. Esas son situaciones que hay muy pocos lugares que las reúnen, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que estamos ante un gran problema y que vamos a afectar a las futuras generaciones. Bien, aquí se explican muchos de los aspectos de los depósitos geológicos profundos. He subrayado algunas cosas. Bien, ahora ya vamos con la participación pública. Tenemos varios ejemplos de proyectos que han fallado, porque se han querido imponer a la población. Tenemos un ejemplo en Francia, tenemos un ejemplo en Yucca, en Estados Unidos, tenemos un ejemplo en Alemania, un ejemplo en Bélgica, un ejemplo en Rusia. Bien, todos estos ejemplos han fallado. ¿Por qué fallan estos ejemplos? Pues fallan por varias razones, principalmente porque a la ciudadanía no se la consulta y la ciudadanía es reticente. Existe lo que se llama el síndrome NIMBY o NIMBY, que es not in my backyard, no en la parte de atrás de mi parcela. O sea, si esto lo extrapolamos a la basura radioactiva, quiere decir, no en mi pueblo, no en mi región, no donde yo vivo. Y eso es un síndrome que tenemos los ciudadanos, que no queremos que nos amarguen la vida poniéndonos una instalación. Bien, hay un estudio sobre el síndrome NIMBY que ahora os pasaré, que es muy interesante. Bien, ¿por qué los ciudadanos rechazan los proyectos? Pues primero, porque no confiamos en las administraciones. Las administraciones son unas élites que funcionan con el dinero que nosotros pagamos con nuestros impuestos y que nos toman el pelo y que nos quieren imponer los programas que ellos diseñan. Pues eso se acabó, señores, se acabó. A partir de agosto del 2013 se acabó con los residuos radioactivos. ¿Por qué no queremos los ciudadanos que nos pongan en nuestra parcela el depósito de residuos? Porque estamos comprometiendo a nuestros nietos y a todos nuestros descendientes más allá de nuestros nietos. Y estos son los problemas que nosotros estamos generando, los que hemos generado. ¿Por qué se los tenemos que endosar a las futuras generaciones? Lo que tenemos que hacer será, si hemos generado nosotros un problema, será resolverlo nosotros, pero no llevarlo a las futuras generaciones. Otro problema de por qué los ciudadanos no aceptan que nos pongan en nuestra parcela el depósito de residuos radiactivos, pues no lo aceptamos porque no nos dan información. No sabemos en qué consiste, no nos dejan participar, no nos informan para nada. Bien, pues si no tenemos información, ¿qué nos pasa? Que sospechamos de que nos vayan a tomar el pelo en cualquier detalle. Y todas estas administraciones lo que intentan es tomar el pelo. No solo en el tema de los residuos radiactivos, sino en cualquier otro grupo de residuos que se tenga que gestionar. Por lo tanto, estos son los proyectos europeos, todos con sus conclusiones, que nos enseñan mucho para cómo tenemos que plantear la participación pública. Bien, y estos son trabajos científicos o informes sobre el papel del público en las decisiones sobre la toma de residuos.
hay un trabajo de Stroll muy interesante, hay un trabajo de Warren de la Universidad de Aberystwyth, un trabajo de Anderson hecho en Suecia con relación al proyecto RISCON 2 que ha sido financiado por la Comunidad Europea y es un proyecto de participación. En el capítulo 4 tiene algunas conclusiones muy interesantes. Habla de cómo usar el modelo RISCON para iniciar un proceso de participación pública. Habla sobre la evaluación del contenido de la comunicación, sobre la transparencia y el consenso, sobre la participación pública en concreto y sobre la aplicación de la metodología que ha desarrollado el proyecto RISCON 2 de la Comunidad Europea en otros campos. El proyecto RISCON 2 ahora se está desarrollando con un nuevo proyecto de la Comunidad Europea a través del proyecto IPA y participan 13 países europeos. España no participa, curiosamente. 13 países europeos. Suecia, la República Checa, el Reino Unido, Finlandia, Alemania, Eslovaquia, Francia, Polonia, Eslovenia, Rumanía, Hungría, Bulgaria y Suecia. Curiosamente, España no participa. Este es un proceso de participación pública para solucionar los problemas del depósito de residuos radiactivos en Europa, que es muy interesante. Entonces, aquí tenéis algunas publicaciones sobre los problemas de participación y aquí tenéis el proyecto RISCON auspiciado por Suecia y que se desarrolló a primeros de los años 2000 y que continúa hasta el 2013 con el proyecto IPA. Kraft de la Universidad de Utah estudia el síndrome NIMBY, que ya os he dicho antes en qué consiste. Y es muy interesante porque dice en las conclusiones que el público que se opone a los depósitos de residuos radioactivos está moderadamente informado y está dispuesto a discutir los problemas técnicos, de manera que no son tan ignorantes. Es decir, que es una cosa positiva, que el público, o sea, no son unos ignorantes que dicen no me ponga usted eso ahí porque se me van a morir las ovejas o se me van a contaminar los tomates. No, son personas formadas que entienden de qué va la cosa y que pueden participar en las discusiones. También dice que la mayoría de las aportaciones no tienen una base emocional. Es decir, que son personas que juzgan las cosas con tranquilidad.